encima de la línea de pobreza, un 12%, pero que probablemente en otro año bajarán, entonces están entrando y saliendo. De ahí que entonces debemos de ver el problema en su verdadera magnitud. Es solo un 66% de la población la que no se encuentra ni en condición de pobreza extrema, pobreza básica o vulnerabilidad. Estamos hablando entonces de que 1 de cada 2 costarricenses se encuentra en una condición de pobreza que de un año para otro puede ponerlo por debajo o por encima de la línea, y ese es un tema importante a tener presente. Don Miguel hablaba también de cómo el tema del crecimiento del empleo de alguna manera había venido y había permitido en el pasado que fuéramos incorporando a la gente, pero que ya el empleo público no puede crecer, o el crecimiento en el empleo público no se da, y que estamos teniendo un crecimiento más acelerado en la economía informal. Sobre eso es importante hacer algunas referencias. Los ingresos de las familias son el 80% o más provenientes de su salario. O sea, eso quiere decir que lo que podemos dar por medio de transferencias va a ser una quinta parte al sumo de los ingresos de las familias. Entonces tendríamos que hacernos una pregunta: si queremos sacar estos grupos de la pobreza, ¿nos vamos por el 20% de esos ingresos o nos vamos por el 80% de esos ingresos? O sea, ¿lo hacemos mejorando o aumentando las transferencias económicas o lo hacemos mejorando las condiciones laborales de esas personas? Definitivamente debemos de irnos a ese 80%, que es cómo mejoramos las condiciones de empleo, de lo que ya voy a hablar. Porque si nos vamos por el 20%, con varios estudios que se han realizado, han hecho algunos cálculos, podríamos invertir 70.000 millones al año y con eso erradicaríamos la pobreza extrema. O podríamos invertir más de lo que ya hay, más de los 500 y tantos mil millones que don Amparo señaló en su exposición. O bien podríamos invertir casi que otros 500.000 millones y eliminaríamos la pobreza en su totalidad. Eso no es viable desde el punto de vista nacional, porque no podemos destinar esos recursos para dar transferencias económicas a la población, pero además también resulta truculento. Si le vamos a dar al 20% de la población ingresos del gobierno para que salgan de la línea de pobreza, encontraremos a muchos que tienen trabajo que preferirán pasarse a la condición de desempleados y sumarse a los que reciben el subsidio sin trabajar o el dinero sin trabajar. Entonces eso quiere decir que si bien podemos estar muy satisfechos del trabajo que se ha hecho en CODESAP, por la exposición que nos ha dado don Amparo, y optimistas de lo que se va a hacer a nivel del Ministerio de Bienestar Social, con el planteamiento que nos hace don Carlos, la verdad es que ahí vamos a estar hablando de ese 20%, y debemos entonces poner los ojos al 80%, que es la parte del empleo, los salarios y el crecimiento de la economía, de lo cual ahora en un momento me referiré. Don Miguel también hace referencia a un elemento importante, que es la universalidad de las ayudas, o las acciones universales de ayuda, y lo que pueden ser las específicas. Por supuesto, yo aquí quiero terciar que creo que debemos de caminar en el fortalecimiento de las acciones universales. Por supuesto, creo en las específicas, entendiendo como tal es el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Avancemos y las becas de FONAVE, porque estamos ahí focalizando específicamente en un sector que requiere aquella persona que no tiene ingresos, que es un adulto mayor y que requiere tener una pensión, o bueno, una pensión de régimen no contributivo dada su condición. Por supuesto que en esos casos, con la debida focalización, es buena hora que avancemos a mantener los programas y a fortalecerlos. Sin embargo, debemos de poner los ojos en esas políticas o acciones de carácter universal. Y ahí me parece que la parte de la agenda que presentó don Miguel, ya ustedes lo escucharon, no voy a repetirla, pero sí quisiera hacer énfasis en algunos temas. El tema de la educación. Sí, realmente la educación es la vía para que nosotros podamos lograr que la gente pueda tener un cambio en sus condiciones de vida. Eso significa la inversión educativa es la única, es la llave que puede abrir la puerta de las oportunidades y es la que puede cortar y terminar con el círculo vicioso de la pobreza. Y entonces eso significa un fortalecimiento muy fuerte a los programas educativos y a retener en las aulas a los niños, niñas y jóvenes que no están permaneciendo en el sistema de educación formal. Y por supuesto, reduciendo la deserción, y cuando hablamos de educación en sentido amplio,